Buenas noches, nuevamente con vosotros en este domingo un poco atípico porque la verdad es que está siendo totalmente atípico, porque con el buen tiempo que está haciendo seguimos confinados, seguimos en las casas y cuando uno se asoma a la ventana o se asoma al patio, pues la verdad que es un tiempo extraordinario, que podríamos estar de paseo con la familia, podríamos tener un tiempo con los amigos, con los hermanos y sin embargo pues seguimos aquí en las casas. Pero podemos tomarlo mal o podemos tomarlo tal y como es, que es que debemos de estar en las casas. Y entonces este tiempo puede ser un tiempo en el que el Señor haya preparado especialmente para que realmente le busquemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Tenemos la oportunidad a través de un montón de predicaciones, de un montón de palabras que nos están dando a través del vídeo y de demás cosas, de escuchar alguna vez cosas que quizás no hayamos escuchado. Y en esta tarde, pues el mensaje de hoy se titula Llamamiento de Jesús a Pablo. Ayer vimos un encuentro con Jesús. Vimos a Nicodemo, vimos cómo Nicodemo tenía un currículum o una biografía que decíamos que era un príncipe del pueblo, que era un miembro del Sanedrín, uno del consejo de los sacerdotes, los sumos sacerdotes, en fin, que era una persona que conocía perfectamente las escrituras. Sin embargo, va de noche a Jesús, no se ponen de acuerdo si fue porque realmente no quería que lo vieran o porque era el tiempo en el que Jesús, vamos a decir, estaba un poco más relajado y tenía un poco más de tiempo para escucharlo. Y vemos que él tiene una pregunta un poco, entre comillas, rara, viniendo de un sumo sacerdote, de una persona que conocía las escrituras. ¿Cómo podría entrar en el reino de los cielos? Y Jesús le explica y le da ciertamente la clave para que pudiese entrar al reino de los cielos. Tenía que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Sin embargo, vemos que hay una conversación en la cual no se dice, no se aclara si Nicodemo realmente o bien entendió perfectamente lo que Jesús le dijo o realmente él actuó conforme a lo que Jesús le dijo. Y en esta noche pues vamos a ver otro personaje bíblico, Saulo de Tarso. Pablo, para aquellos que conocen la Biblia, más adelante se llamará Pablo, y vamos a ver que aunque Nicodemo tiene un encuentro y es Nicodemo el que busca a Jesús de noche, ahora es Jesús quien busca a Pablo y tiene un encuentro con Pablo. Lo vamos a ver después en Hechos capítulo 9, desde el versículo 1, pero primero vamos a ver, igual que ayer, vamos a ver el currículum de Pablo para que veamos quién era Pablo antes de conocer a Jesús o de tener este encuentro de Jesús. Y nos dice que Pablo en Filipenses, capítulo 3, desde el versículo 4, aquellos que conozcáis la palabra y que realmente sepáis que no son todos los versículos correlativos los que yo he puesto, yo he tratado de hacer un currículum de Pablo como cuando se hace un currículum de cualquier persona, se ponen todos los datos aunque no sean correlativos ni correspondan siempre a los mismos versículos. He tratado de conjuntar lo que era la vida de Pablo y quién era Pablo. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 4, Pablo nos detalla un poquito quién era él. Y nos dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, él podría presumir de quién era él y los cargos que él tenía y su titulación. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo.
y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Más adelante, en ese mismo Filipenses, este era el currículum que Pablo muestra, o quién era él, y más adelante nos dice también en Filipenses qué relación tuvo Pablo, qué ocurrió cuando tuvo ese encuentro con Jesús. Y mirad lo que dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, ciertamente hubo un cambio radical en Pablo, mientras que de Nicodemo no se nos dice nada. Se dan 2 o 3 versículos más adelante de que colabora con José para enterrar a Cristo y que tiene una defensa de Cristo delante del Sanedrín. Vamos a ver el testimonio de Pablo cuando tiene ese encuentro o ese llamamiento con Jesús. Mirad, está en Hechos capítulo 9 y dice así: Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aun aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Ciertamente este encuentro produjo un cambio radical en Pablo. De perseguidor de los cristianos vino a ser el apóstol de los gentiles, el apóstol que predicó el Evangelio y el del cual tenemos un montón de libros escritos, de epístolas, que están en el Nuevo Testamento. Así es que podemos tener 2 diferentes encuentros con Jesús. El que tuvo Nicodemo, que vino a preguntar, a inquirir a ver quién era este Jesús y si podía entrar en el reino de los cielos o cómo se entraba en el reino de los cielos. Pero tenemos también a Saulo de Tarso, de perseguidor a seguidor de Jesucristo. ¿En qué posición estás hoy? ¿Podrías ir y tener un encuentro con Jesús, con tu religión, con tus tradiciones y salir igual que entraste? Pero puedes ir y decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor te responderá. La palabra del Señor dice: buscad y hallaréis, pedid y se os dará. Así es que sigo con los retos.
Busca al Señor. Pregúntale, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Buenas noches y que el Señor los bendiga.